¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Personajes con Jorge de Dios. Hoy de verdad les invito, como siempre, para que se quede, pero esta charla de verdad que va a estar muy pero muy sabrosa. Tenemos el gran honor de que nos haya abierto las puertas de su casa, una mujer que admiramos, una mujer que seguimos, una mujer que queremos, una mujer que no se pertenece a ella, como diría alguien por ahí, le pertenece a Tabasco, a México y al corazón de todos nosotros. Sin más ni más, Claudia Cecilia Gómez del Rosario. Adoradísima Claudia, gracias por aceptar esta entrevista. Hombre, al contrario, feliz de que vengas aquí a tu casa, de platicar contigo un rato y de que nos permitamos a través de la señal de TVT pues llegar a mucha gente, ¿no? Que conozcan más todavía. Hablando de llegar a mucha gente, tú le llegas a mucha gente, Claudia, claro, a través de la voz, que no te viene de gratis. Háblanos un poquito de dónde viene toda esa personalidad grande y fuerte. Pues yo creo que es un balance, ¿no? Entre mis padres, mi mamá, Hilda del Rosario de Gómez, mi papá, Juan Antonio Gómez Vargas. Claro, mi mamá siempre fue un personaje público que estuvo en los medios de comunicación, que fue pionera de la radio, que fue una de las grandes pues mujeres que tuvieron ideas fantásticas y que se hicieron, pues así es, fue diputada. Y de entre esas ideas tan grandes está el Teatro Esperanza Iris, el Salón de las Flores, el que las calles de Gaviotas lleven el nombre de los compositores. En fin, ella fue siempre una mujer como que adelantada a su tiempo, proponía y bendito Dios la escuchaban. Entonces, muchas cosas se hicieron así, ¿no? Entonces, digo, ella tenía toda esa experiencia, una mujer entregada también al pueblo de Tabasco, ayudaba a quien podía hacerlo, sobre todo a través de la radio, ¿no? Que era su medio fuerte, aunque los últimos años estuvo en la televisión también, pero siempre pensando en Tabasco. De ahí viene quizá, Claudia, tu amor a la tierra, tu amor a los medios, tu amor al escenario, también al arte. Creo que sí. Digo, mi mamá, y mucha gente lo sabe, mi mamá empezó en la radio cantando. Se llamaba Rosa Lander. Y cantaba antes de ser locutora. Claudia, tú eres una mujer muy inquieta, eres una mujer entregada, apasionada a todo lo que haces, ¿no? Porque ¿qué haces? Cantas. Canto, declamas, has sido servidora de funcionaria pública, eres comunicadora, es comunicóloga, ¿no? Por la Universidad Autónoma de Guadalajara. Entonces digo... He sido maestra. Maestra, bueno, eres maestra de la vida, prácticamente, y maestra de todos. Por eso luego me dicen maestra, no porque tenga yo un máster, sino porque he sido maestra. Muchos, incluso políticos que hoy en día tienen un cargo un cargo dentro del gobierno han sido mis alumnos. Entonces, eso para mí ha sido también una gran satisfacción. Claro, has formado buenos seres humanos. Pero regresemos un poquito. Cuando tú decides estudiar comunicación, ¿es porque influía ahí tu mamá? No. ¿Y qué pasó Sí, cuando tú dices, yo quiero estudiar esta carrera, pero además te tenías que ir de aquí? ¿Qué pasó allá en ese momento? No existía, por eso. Bueno, para empezar, yo no quería estudiar comunicación. ¿Qué querías estudiar? Yo quería ser directora de orquesta. Y me fui a estudiar a la Escuela Nacional de Música en Coyoacán, en la Ciudad de México. Mi mamá, siempre visionaria, me decía, hijita, es que esa no es una carrera para ti. Tú eres un ente social, eres una persona que te gusta andar en la garulla. Entonces no es para ti. Andar en la garulla es un decir, pero que me gustaba estar informada, me gustaba participar, me gustaba hablar, aunque era yo cohibida, fíjate. Todo lo que hoy a lo mejor la gente dice, ay, si tú no te da pena nada, pues ya ha sido en los años de experiencia, pero siempre fui cohibida, siempre fui apenada, porque como fui gordita toda la vida y usaba yo lentes, sufría yo una especie de bullying, pues, que quizás no era tan notorio porque en aquel entonces ni siquiera conocíamos la palabra, ¿no? Pero pues no dejaba de apenarte que te dijeran los niños o tus compañeritos algo que pudieras tú sentir feo, ¿no? Entonces, aún así, mis papás siempre respetaron el hecho de lo que yo quisiera estudiar. Estuve por allá 6 meses, pero efectivamente la carrera musical, en serio, que es de universidad, la que es de conservatorio, es una carrera a la que hay que dedicarle más de 24 horas al día. Y pues definitivamente no era una carrera para mí. Yo me regreso a Tabasco y quien decide
que me tengo que ir a estudiar algo porque yo no me puedo quedar así, porque soy además el ejemplo de mis hermanos, es mi padre. Mi papá, que era aparentemente un hombre muy tranquilo, y mi mamá era aquí la que era... El que mandaba era don Juan Antonio. Y dice, no te puedes quedar aquí, te tienes que... Escoge lo que quieras, me acuerdo. ¿Quieres irte a Guadalajara? Ándale, vámonos a Guadalajara. Porque mi papá era de allá, mi papá era de Jalisco. Entonces le quedaba muy bien el hecho de dejarme con familiares y demás. Y me voy a Guadalajara a estudiar. ¿Y tú escogiste comunicación? Ahí sí tú. Sí, escogí comunicación porque se abría la carrera hasta agosto. Y estábamos hablando que estábamos en enero en Guadalajara. Entonces yo quería hacer más tiempo para quedarme en Villahermosa. Pero mi papá dijo, no, vámonos. Ya como a los 15 días que yo estaba en Guadalajara y me quedé allá, le hablé a mi mamá, o hablando con mi mamá, le digo, oye, mami, es que no quiero estar aquí, yo me quiero regresar. Y ya regresar a Guadalajara cuando ya entre a la escuela. Ya mi mamá pactó con mi papá, ya platicaron y no sé qué, y ya. Me regresé, ya hice toda la tramitología que tenía que hacer, mi mamá me acompañó y yo ya empecé la carrera de comunicación, que además me ha dado grandes satisfacciones. Lo de la voz fue muy chistoso porque mi mamá siempre quiso que yo me metiera en todo esto de la comunicación. Y me acuerdo que tenía yo 12... Sí. De declamación y cosas. Sí. Yo en la secundaria, pero también lo venía escuchando de lo que mi mamá hacía regularmente con Hildo Gómez Harring, con el maestro Huicho Peña, que hacían recitales poéticos. Y nosotros como niños, mis hermanos y yo, veíamos lo que pasaba y nos gustaba. Yo siempre he dicho que empecé como cafetera, pero repartiendo el café, claro, ¿no? Bueno, de hecho, si me permites aquí, en esta casa, en esta sala, en ese garage, en esta zona, yo tuve la oportunidad de niño, tú eres todavía más niña, pero aquí se hacían unas tertulias maravillosas. Tu mamá, tu papá, los gobernadores en turno, artistas de talla nacional e internacional, bohemios locales, aquí se reunían. Entonces tú lo vivías, tú vivías eso y era casi lógico que tuvieras de pronto cierto amor o cierto respeto por el arte, por la voz. Claro. Por todo esto, ¿no? Pero como por ahí de los 12 años, mi mamá me obligaba a ir a la radio a acompañarle, que yo le pasara los comerciales, ¿no? Y es un presidente municipal de Centla, que además era familiar de nosotros, de apellido Franco, ahorita no recuerdo muy bien el nombre, le habla a mi mamá y le dice, oye, ¿quién es esa chamaca que imita tu voz? Y le dice, mi mamá, no, es mi hija Claudia Cecilia. No me digas, Hilda, le dice, es que su voz te parece mucho a la tuya. Claro, con el pasar del tiempo, pues fue madurando la voz y yo encuentro en mi voz, Jorge, y eso es un descubrimiento que yo hago, que a mí me da mucha seguridad. Encuentro que tengo una voz diferente a mucha gente, que tengo una voz muy bien modulada, que aprendo también a modularla y que a la gente le gusta, porque además viene el deceso de mi madre hace 30 años y a la gente le queda en la psique la voz de Hilda del Rosario. Y lo primero que la gente me decía cuando me escuchaba, no solamente te pareces a tu mamá, hablas como tu mamá. Hay dos momentos muy trágicos en la familia. Tu hermana, Hilda Sofía, también se va en un accidente terrible en la calle. Luego tu madre también en carretera. Eso, ¿cómo golpea a Claudia Cecilia en particular? Uno no lo viviste, pero el otro sí. ¿Cómo te sacudes? Los dos los vivo, nada más que del primero no lo recuerdo. Sí, claro. Y eso es algo que me quedó bloqueado en mi mente porque yo iba con ella. Y lo que me contaban es que a la señora con la que íbamos se le suelta Hilda Sofía y a mí me queda agarrada, ¿no? Pero bueno, el segundo yo iba manejando. Entonces, sí es muy fuerte. ¿Por qué? Porque tú nunca imaginas que va a pasar algo, ¿no? Tú vas con todos los cuidados. Mi mamá era muy precavida, yo también. Siempre soy muy precavida en carretera. Trato de estar descansada para poder trasladarme a algún otro lado. Pero en esa ocasión, yo creo en cosas que son superiores a nosotros mismos. Y Dios colocó las cosas en su lugar como tenían que suceder. Porque ese día cambiamos de auto varias veces. Y las únicas dos personas que no cambiamos
fuimos mi mamá y yo. Siempre yo manejando y mi mamá al lado. El caso es que yo iba manejando, mi mamá de repente nos equivocamos de carretera. Y me dice mi mamá, date la vuelta aquí. Y andábamos buscando una gasolinera. Date la vuelta aquí. Me doy la vuelta, viene el encontronazo y bueno, mi mamá muere. Fue y ha sido un impacto hasta el día de hoy. Yo todos los días de mi vida recuerdo a mi madre y fue muy difícil. ¿Sabes por qué, Jorge? Porque la gente quiere hacer leña del árbol caído. Y nosotros vivimos esa parte. De que quisieran minimizar todo. De tenernos que encontrar en una situación difícil y de que cualquiera se sintiera con el derecho de pasar por encima de nosotros por ser jóvenes. Mi papá estaba muy golpeado emocionalmente. Nosotros más jóvenes estábamos quizás, más fuertes, ¿no? Tratando tratando de asimilar lo que estaba pasando en ese momento. Gracias. Entonces, creo que ese es el impacto más grande que he tenido. Sin embargo, también las grandes satisfacciones que mi madre dejó, porque estando aquí montado un altar para los rezos, porque nosotros, como todos los tabasqueños, hacemos rezos, misas, todo, somos católicos, aquí se erigió un altar. Ver llegar, Jorge, al vende empanada, al de la panetela, al que vendía dulce, al del pozol, traerle a ella su ofrenda, eso pagaba en mucho cualquier cosa que estuviera pasando afuera. La vemos en el escenario, la vemos llena de vida, la vemos siempre hacia adelante, echada para adelante, dirían los cubanos, y motivándonos a ser mejores. Pero hay lágrimas y sufrimiento detrás, y es lo que la hacen una gran mujer. No se vayan, una pausa y regresamos con más. Claudia Cecilia Gómez del Rosario. Claudia, tú eres ejemplo de fortaleza, sin duda, que además, digo, ya nos queda claro que lo heredaste de familia y sales adelante. ¿Cuándo también empiezas a darte cuenta de que la voz no nada más era para leer una noticia o para comunicar, sino también para cantar e interpretar? Siempre me gustó cantar. ¿Siempre te gustó cantar? Sí, porque además habían esas tertulias, tú lo acabas de decir, donde participaba mi tío Carlos y tu papá, sí, mi tío Víctor de Dios. Entonces siempre habían cantantes, o estaba Manuel Pérez Merino, Paco Solís, porque es la época que a mi mamá le toca vivir, tu papá, a ti mismo, conocer a estos compositores y que eran hermanos, eran amigos, eran gentes muy cercanas, ¿no? Eran personas muy cercanas. Y a mí siempre me gustó cantar y tengo una foto por ahí donde tengo como 6, 7 años estoy cantando y quien me está acompañando es mi tío Carlos. Entonces, quedó ahí. De hecho, cuando yo hago la primera comunión, yo canto el Ave María en mi primera comunión. Qué bien. Para los 15 años hice lo mismo. Me gustaba cantar, pero mi mamá no era, ni mi papá tampoco, eran muy dados a que yo lo hiciera. De hecho, lo mencionamos, cuando la carrera musical, mis papás decían, no, o sea, no va por ahí, tú eres comunicóloga porque tú lo traes adentro, ¿no? Y hacíamos recitales poéticos, mi mamá y yo, cuando a mí ya me dan ellos la alternativa de poder participar en recitales poéticos. Y de hecho yo grabo con mi mamá un disco que se llamó Romances del Río en 1991. Y resultó muy bonito. Yo por primera vez, dijéramos ya en grabación, me atrevo a hacer algo así. Y encuentro con que a la gente le gusta la poesía acompañada de música. Y para mí ha sido muy satisfactorio el hecho de poder hacer recitales poéticos, pero poder también meterle música y cantar. Y me doy cuenta que hay potencia en la voz, que hay calidad en la misma,
Y lo hago porque me gusta, Jorge, no porque nunca haya tomado una clase. Incluso en algún momento tú habrás escuchado del maestro Héctor Ferriol. Bueno. Y mi tío Héctor Ferriol, que era muy amigo de mi mamá, como Manuel Pérez Merino, me escuchaban cantar. Llegaba yo a la casa de Manuel Pérez Merino ahí en Independencia y de repente mi mamá le decía, ay Manuel, acompáñame una canción. Y ya le acompañaba yo, me acompañaba alguna canción y ya él me decía, porque no, él me acompaña tanto en la primera comunión como en mis 15 años me acompaña el Ave María. Tuve la grandiosa, ese maravilloso regalo de que Manuel Pérez Merino tocara y yo cantara en esas 2 ocasiones. Claudia Cecilia se sigue preparando, sigue con esa humildad. Yo me sigo preparando y he hecho, por ejemplo, los músicos que me acompañan, no son mis músicos, son mis amigos. Son la gente que cuida de que yo haga las cosas mejor. Y para mí, por ejemplo, prepararme para un recital, para un concierto, es un ensayo continuo. Porque a la gente, sea cobrado o no, Jorge, a la gente le vas a dar lo mejor de ti. Ellos van a ver un espectáculo en el que quieren salir contentos y uno tiene el propósito siempre de hacer la mejor parte. Entonces, para mí, el ensayo, el estar en una constante de lectura, al menos en mí que me gusta la poesía, para poder ofrecer otras cosas a mi público. A veces la gente me dice, oiga, es que yo no me imaginé que usted fuera así, usted siempre se ve como con cara de enojada. A lo mejor porque luego tengo aquí el ceño fruncido, dijera mi padre y mi madre, pero ni nada, ya cuando me agarra la risa me agarra bastante, ¿no? Tú de hecho es una carcajada que uno dice, ahí está Claudia Cecilia. Entonces, yo soy muy alegre, me encanta la broma, me encanta compartir, soy una convencida que los amigos son los que te hacen fuertes, soy una también convencida de que el amor es un motor muy importante. ¿Qué no te gusta de la gente? La hipocresía. Porque la hipocresía te lleva a dar las famosas puñaladas traperas, ¿no? Prefiero mejor que alguien me diga la verdad, aunque duela. Aunque duela, y hay gente que te lo va a decir con toda la hazaña del mundo, pero en uno estará el tener la madurez y decir, bueno, pues adelante, o sea, a lo que sigue. Creo que lo importante es aprender de eso y prepararse para lo siguiente. Si tú pudieras en este momento, a esta altura, digo, todavía tienes mucha vida por delante, pero si pudieras cambiar algo en este momento en tu vida, ¿qué cambiarías? Haber empezado a cantar más joven. Digo, ya tenía yo más de 30 años cuando lo decidí y tenía yo otras razones, obviamente, pero quizás nada más cambiaría eso. De ahí he tenido una vida muy bonita, una vida por la que he pasado con sufrimientos también como mucha gente, ¿no? Como todo el mundo, pero muy satisfactoria en el sentido de que estoy viviendo en paz. Claro, pero además el llegar ya con una cierta madurez o con madurez a la cantada ha garantizado una artista plena, una artista que ya no le anda buscando como a ver por dónde, sino que ya sabe. Porque además tú desde un principio has sido muy aceptada en todo. O sea, es que yo no recuerdo a alguien que no se te acepte. Como juez de registro civil, como coordinadora de embajadoras, como cantante, como declamadora, como amigo, como tú, a ti nadie te dice que no. Pero bueno, tiene mucho que ver también por la formación del carácter, ¿no? Es lo que acabamos de decir. El profesionalismo, el respeto para mí es muy importante, Jorge, en cualquiera de los ámbitos. Yo soy incapaz con todo lo que digan, Claudia Cecilia, ¿no? Yo sé lo que valgo como artista, por ejemplo, pero yo jamás en mi función pública voy a tratar de ser más que el que es más. Yo respeto las jerarquías siempre, creo que ha sido parte de mi éxito, el respeto hacia la función que tiene cada persona. Aquí estás tocando algo que también es muy importante, estamos ya casi sobre tiempo, porque quiero sobre todo que le des un mensaje a la gente más joven, a los que nos están viendo y dicen, yo quiero ser como Claudia Cecilia, yo quiero triunfar como Claudia Cecilia, carcajearme como Claudia Cecilia.
¿Qué les dices sobre todo esto del respeto? Hoy la juventud anda de pronto así como que medio rara y necesitan reencarrilarse. ¿Qué les podrías decir? Uno, que tienen que prepararse. Y la preparación no es solamente el día a día o la experiencia que vas adquiriendo día a día. La preparación tiene que ver con leer, con adentrarse en los libros, con abrevar en el pensamiento y conocimiento de otros para poder tener un punto de partida y de que digas es tu propio pensamiento y decido qué es lo que quiero hacer, ¿no? El respeto. Quien no se respeta a sí mismo será incapaz de respetarse, de respetar a los demás, ¿no? Y sobre todo entender como lo dictan las bases de la comunicación, que aceptar que la otra persona que está enfrente de mí puede no pensar igual que yo y respetar su manera de pensar. Como decía Voltaire, yo defenderé tu derecho a decidir y a expresarte, aunque no esté de acuerdo contigo, ¿no? Y a tener los argumentos, porque hoy en día la gente pelea tonterías y solamente ven desde el punto de vista de una persona, ¿no? Me decía un maestro, si tú ves un choque, en un choque, todo el mundo va a tener una versión. El que se chocó, al que chocaron, y a quienes estén viendo, pero la perspectiva es diferente, el que está enfrente al que está acá. Entonces, o al que golpea. Exactamente, entonces ahí nada más son 4 puntos de vista diferentes. Entonces hay que respetar al ser humano, al individuo. Y no, yo veo con la hazaña con la cual la gente con una facilidad dice cosas de otras a través de las redes sociales que me impresiona muchísimo, ¿no? Con qué facilidad la gente insulta, la gente denosta, la gente es capaz de hacer añicos a un ser humano. Y yo creo que no, al final de cuentas yo creo que también la verdad se supera a sí misma. Y a los jóvenes, prepárense porque solamente aquel que está preparado es capaz de poder salir adelante. Hace poquito tuviste un agasajo para el público, cantar con una grande del escenario. Bueno, tú has cantado por medio mundo, has estado en todos los escenarios, has estado cerca de grandes artistas. ¿Qué te deja de pronto el compartir con alguien así muy reconocido? La experiencia y satisfacción de haber hecho algo que por mucho tiempo habíamos pensado. La segunda, seguir aprendiendo de quienes han hecho un camino. Y yo aprendo hasta de lo más mínimo, ¿no? En el caso de Yekina Pavón, que no solamente es una gran voz, es una gran artista, es paisana, tan difícil como tú y yo, ¿no? Pero con una personalidad preciosa, ella siempre está en positivo. Poder cantar con ella, compartir un escenario con una grande. Cuando yo la veía que cantaba y cantaba sin zapatos, estoy hablando de hace por lo menos 30 años, jamás me imaginé. Yo lo conocí en el programa de Rocha. Imagínate tú compartir un escenario con Yekina. Yo oí hablar de ella, obviamente, ¿por qué? Porque mi mamá era muy amiga de una tía de ella, pero hasta ahí. Y hablaban de Yekina como un personaje allá, ¿no? Y resulta que Yekina es tan linda como tú y yo. Entonces, no, es un placer. Y sobre todo formar parte pues, de esta gira que ella ya empezó, dándole adiós a los escenarios para dedicarse a lo que ella viene haciendo hace algún tiempo. Entonces, siempre estar con alguien a quien aprender. Ojalá se me haga algún día estar contigo en alguna cosa, que hemos estado en muchas. Sí, muchas. Pero podamos compartir nuestra experiencia a los más jóvenes. Bueno, pues sin duda hay mucho más todavía que platicar con Claudia Cecilia Gómez del Rosario, que es esta la primera de muchas entrevistas aquí en Personajes, porque eres un libro abierto, eres una mujer extraordinaria, tú sabes cuánto te amo y cuánto te admiro, ¿no? Ha sido de toda la vida, es de familia, Sí. es de familia, y pues te agradezco enormemente que hayas abierto las puertas, no nada más de tu casa, de tu corazón, de tu alma, para que la gente, sobre todo, valore mucho más cuando la ven en el escenario, cuando la escuchen hablar, cuando ya sea en la radio, en la televisión o donde la vean, sepan el enorme ser humano que hay detrás de esta grande de Tabasco. Claudia Cecilia Gómez del Rosario,
que hoy está aquí en Personajes con Jorge de Dios. Gracias. Gracias, gracias, público.